Saludos guerreros y guerreras del joystick. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de Sengoku 3, una joya de Neo Geo que ha dejado su huella en la historia de los beat'em ups. Prepárense para adentrarse en un viaje lleno de acción, personajes carismáticos y combos épicos mientras exploramos lo que hace que este juego sea tan especial. Sin más preámbulos, comencemos. Así que después de dos beat'em ups interesantes pero finalmente subestándares, la serie Sengoku por fin cumple. La tercera, última y muy inesperada entrega de la serie Sengoku es superior a los dos primeros juegos en una escala logarítmica. Sengoku 3 fue desarrollado después de la desaparición de SNK a finales de los 90. En el año 2000, SNK se declaró en bancarrota y la mayoría de sus propiedades más prestigiosas, como Samurai Showdown e incluso The King of Fighters por un breve periodo, fueron transferidas a diversos pequeños desarrolladores como Aolith y Yuki Enterprise. Sengoku 3 fue producido por una pequeña compañía llamada Noise Factory, que también trabajó en Metal Slug 4. Age of the Dragons, Mater Emily y King of Fighters, Maximum Impact, la cual ya había desarrollado otro increíble, extrañamente similar beat'em up arcade llamado Vaya Crusaders. Sengoku 3 básicamente se ejecuta en el mismo motor, y eso es algo muy bueno. Lo primero que uno nota acerca de Sengoku 3, en comparación con sus indignos predecesores, son sus valores de producción. Los arquetipos y convenciones estándar del género beat'em up son completamente descartados a favor de personajes y motivos más parecidos a algo de Samurai Showdown. La apariencia del juego también es muy distintiva. Sengoku 3 es uno de los juegos más atractivos en Neo Geo. Solo intenta imaginar si Garou, Mark of the Wolves, se convirtiera en un beat'em up, y tendrías una idea de lo asombroso que se ve este juego. La animación de sprite es extremadamente suave. Los sprites mismos están bien diseñados y atractivos, especialmente el de Okuni, y algunos de los efectos son realmente bonitos. Sengoku 3 tiene personajes muy bien diseñados, cada uno es único, aporta algo diferente y, sorprendentemente, casi todos son útiles a su manera. Hiratsura, un ninja muy guay y robusto, personaje principal de Sengoku 3. Como cualquier personaje principal en un beat'em up, es equilibrado, inclinándose ligeramente hacia ser más lento, pero más fuerte que el promedio. Su primer especial es un rayo diagonal descendente de energía de su espada, muy parecido a uno de los supers de Haomaru en Capcom vs SNK 2. Su segundo super es mucho más genial. Se energiza con electricidad y avanza rápidamente, cortando todo a su paso mientras se desplaza por la pantalla. También puede usar el clásico Izuna Drop. Su ataque final es un hechizo de relámpagos. Falcon. El ninja español. Y no es Vega. Este tipo está lleno de estilo y probablemente sea el mejor personaje del juego, hecho para combos ridículamente largos. Su primer movimiento es un proyectil de fuego con forma de fénix. El segundo es un movimiento rápido. Si conecta con un enemigo durante el dash, realiza un combo rápido que termina con un poderoso uppercut de espada llameante. Su ataque final es un hechizo de fuego. Kurenai. Una mujer ninja. Kurenai es la más rápida del grupo, pero también la más débil. Tiene un potencial de combo insano y es realmente buena para mantener a las hordas de enemigos alejadas de ella. Lo cual es bueno porque también carece de defensa. Su primer especial es un giro con corte de tornado. Su segundo especial la hace dividirse en 4 y correr en diversas direcciones, golpeando todo en su cercanía. Su ataque final invoca hojas de Kaede, que de alguna manera causan daño a todo en la pantalla. Kongo. Kongo es grande, fuerte, pero extremadamente lento, y sus movimientos son bastante aburridos. Lucha con una vara de hierro gigante que tiene casi el mismo grosor que su pierna. Su primer movimiento lo aturde y luego lo arroja. El segundo es simplemente lanzar su vara hacia adelante. Su ataque final crea una lluvia de varas de hierro cayendo. Ve aquí, es uno de los jefes que se une a ti después de la tercera misión. Es un personaje realmente impresionante. Invoca un demonio del inframundo durante la mayoría de sus ataques. Un demonio que se parece mucho a Eri de Guilty Gear. Su primer movimiento hace que la garra del demonio se eleve desde el suelo, golpeando a cualquier enemigo cercano múltiples veces. Su segundo invoca al demonio que luego corta a cualquier enemigo directamente frente a él. En su ataque final, invoca al demonio que luego provoca que una lluvia de meteoritos golpee a todos los enemigos en pantalla. Okuni, ni siquiera Mai Shiranui puede compararse con Okuni en el departamento de busto,
Okuni es una hechicera de pechos jovianos que también se une después de la tercera misión. Se centra principalmente en ataques a larga distancia y sus combos son bastante limitados. Su primer movimiento es una simple ráfaga de viento proyectil. El segundo es un ataque eléctrico usando su abanico. Su ataque final es un tornado de pétalos de flores, donde Sengoku 3 realmente triunfa sobre los juegos anteriores de Sengoku y la mayoría de los beat'em ups en general. Es un sistema de combate altamente complejo e increíblemente divertido. En lugar de estar limitado a una cadena de botones de ataque, un salto y un especial que drena la vida al combinar ambos, como la mayoría de los beat'em ups, la configuración de botones de Sengoku se asemeja más a un juego de lucha. Con un botón de ataque ligero, uno pesado y otro de ataque a larga distancia. En lugar de simplemente machacar los botones de ataque para realizar combos, lo cual aún puedes hacer en Sengoku 3 a tu gusto. Cada personaje tiene un arsenal de movimientos especiales utilizando entradas direccionales similares a los movimientos tradicionales de juegos de lucha. Además, cada personaje tiene una barra de super y varios super movimientos que utilizan diferentes niveles de energía de esta barra. Aunque la mayoría de los beat'em ups en este momento también habían adoptado estas convenciones. Ninguno las ejecuta con tanto estilo y efectividad como Sengoku 3. El mayor activo de Sengoku 3 es la cantidad de opciones que tienes al atacar. Hay muchas formas diferentes de comenzar un combo. La más obvia es simplemente acercarse a un enemigo y comenzar a machacar el botón de ataque ligero, lo que generalmente implica simples golpes y patadas. Pero en cualquier momento durante un combo de ataque ligero, puedes interrumpir con un ataque pesado, un ataque más lento y poderoso, que generalmente incorpora un arma, y dependiendo de cuántos ataques ligeros hayas hecho, el ataque pesado será diferente. En la misma cadena incluso puedes volver a los ataques ligeros después de un ataque pesado. Por lo general, puedes usar 2 o 3 ataques pesados en sucesión, siendo el último el que normalmente termina el combo. Pero si eres bueno, puedes hacer malabares con el enemigo mientras se aleja de ti usando varias técnicas como correr al doble, tocar el botón hacia adelante. Embestir a un enemigo daña ligeramente, los aleja y prepara una oportunidad de malabarismo, incluso si el enemigo contra el que te lanzas ya está en el aire. Al usar estos métodos en cooperación con un timing muy correcto, puedes mantener combos de 20 a 30 golpes. Y debido a que Sengoku utiliza un modificador de reducción de daño para malabares, no rompe el juego ni lo hace obscenamente fácil como podrías esperar. Es simplemente muy divertido e involucra mucha más habilidad que el beat'em up promedio. Sengoku 3 descarta la mayoría de los elementos de los juegos anteriores, como adquirir diferentes armas. Cada personaje tiene su propia arma aquí. Transformaciones y teletransportaciones aleatorias a otros planos de existencia. Llega al punto en que es curioso porque incluso tiene el nombre de Sengoku, más allá del reconocimiento para el puñado de jugadores de arcade que podrían haberse preocupado. Algunos aspectos se extrañan, como las teletransportaciones aleatorias a otros planos de existencia, pero el resto, no tanto. Una diferencia particular es la introducción de armas arrojadizas, un elemento básico en los beat'em ups, pero en lugar de simplemente recoger cosas que los enemigos dejan caer y lanzarlas una vez. Sengoku 3 te permite guardar una gran cantidad de diferentes tipos de armas a distancia, pero solo un tipo a la vez, incluyendo shurikens, bombas y kunais, además de atacar a los enemigos a distancia. Estas armas también se pueden integrar en tus combos, de manera bastante efectiva. Sengoku 3 tiene una gran estructura de juego. Se desarrolla casi de manera idéntica a Gaia Crusaders, donde podrás seleccionar a qué etapa quieres ir. Las etapas consisten en varios países de todo el mundo. Algunas de ellas están bastante bien diseñadas e involucran un poco de interactividad en lugar de ser estáticas. Algunas de ellas optan por un aspecto fotorrealista, sin embargo, y estas etapas son un tanto más feas. Además, al igual que en Gaia Crusaders, lucharás contra ciertos jefes de personajes al final de las etapas y luego esos personajes serán seleccionables. Las etapas de Sengoku 3 también tienen música bastante pegajosa y aunque no es completamente memorable, cumple su función. La mayoría es techno rock de alta calidad con un toque de instrumentos de viento tradicionales japoneses. Compuesta por Toshikazu Tanaka, conocido por su trabajo en Metal Slug 453D, Rage of the Dragons y Matrimeli.
Combina todos estos elementos y tienes un beat'em up de calidad. Sengoku 3 es simplemente pura dicha beat'em up, nada menos que espectacular en casi todas las áreas. Y una evolución extremadamente sorprendente para una serie que nunca fue realmente impresionante. Y así concluye nuestra aventura a través de Sengoku 3. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando este clásico de Neo Geo. Siéntanse libres de dejarnos sus comentarios. Compartan sus experiencias con el juego y no olviden darle like y suscribirse para más contenido épico de videojuegos. Desde el Dojo de los Videojuegos soy GC Games. Hasta la próxima, guerreros del arcade.